Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 2 de marzo del 2023. Damos inicio, como todos los días, hacemos una retroalimentación sobre el día de ayer y pasamos a desarrollar el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, con respecto al tema del día de ayer, pues vimos los otros 4 tipos de clasificación documental que fueron la numérica, donde nos mostraban o nos comentaban que era la organización de los documentos en forma numérica, de forma ascendente y consecutiva, es decir, de menor a mayor y siempre consecutivo. ¿Listo? Hablábamos de la clasificación cronológica, donde de igual manera se hace de forma ascendente, pero en este caso pues sería de la más antigua a la más reciente, de forma consecutiva igualmente, y que pues siempre hay que tener en cuenta al momento de organizar primero el año, luego el mes y luego el día. Hablábamos también de la clasificación geográfica, donde pues nos comenta que la organización de los documentos de acuerdo a una ubicación específica. Hablamos ayer o comentábamos cuántas regiones tiene Colombia, cuántos departamentos tiene Colombia, porque pues eso es indispensable saberlo al momento pues de organizar unos documentos. ¿Listo? En forma geográfica. También vimos la temática. Bueno, la geográfica también observamos de que se involucra también tanto el orden alfabético como también el numérico, dependiendo la forma que haya que organizarlo, ya sea por departamento o por ciudad, pues son nombres propios, sencillamente, pues se deben organizar en forma alfabética. Y las direcciones, pues ya involucran alfabético y numérico dependiendo cómo se vayan a organizar. ¿Listo? Pasamos ya a la última, que fue la temática, donde yo les comentaba que esa clasificación temática para mi concepto era más como una preclasificación, ya que pues es más como agrupar los documentos con los similares, con sus iguales, y luego de ahí sí pasarlos a clasificarlos más detenidamente para irlos a guardar al archivo. Un ejemplo que les colocaba era cuando, digamos, en un almacén, en una tienda, en un centro comercial, todos los días pues hacen las ventas, ¿cierto? Todos los días se la pasan haciendo ventas y pues sencillamente las facturas las van guardando en un cajoncito, como dice el dicho, como caiga, ¿sí? Las van guardando ahí, y al final del día, ya cuando vayan a hacer el cierre, pues sencillamente se ponen a organizar más detalladamente esas facturas, ya sea por número, que pues la mayoría pues se hace por número porque pues las facturas traen una numeración, las hacen por números de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, cuando estaban haciendo ese proceso de guardarlos en el cajón, sencillamente pues estaban aplicando la clasificación temática. ¿Listo? Entonces, eso fue prácticamente lo que vimos a grosso modo el día de ayer, que fueron esos cuatro tipos de clasificación. También vimos los software de gestión documental, vimos un video donde nos mostraban la importancia de implementar esos software de gestión documental dentro de, una empresa, ya que esto pues facilita mucho el proceso y la gestión dentro de la misma, tanto internamente en la empresa como con los clientes. ¿Listo? Entonces el día de ayer debían ustedes que realizar dos actividades o dos entregas, hacer dos entregas. La primera era la pregunta que hablaba que era el método cronológico, que era la pregunta número 3, que es lo mismo que pues que ustedes debían explicar, que es la clasificación cronológica. Y por último, la actividad número 3, que eran donde tenían dos documentos, uno que era como el instructivo,
de qué se debía hacer en cada punto del otro documento que era el taller. ¿Listo? Entonces, esas eran las entregas del día de ayer. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes con respecto al tema del día de ayer. Señora, es que ahí es donde estaba, digamos, como el punto. Yo ayer les comenté que siempre se organiza de izquierda a derecha, ¿cierto? Empezamos organizando los departamentos, que eran los primeros que estaban. Organizamos en orden alfabético, de la A a la Z, los departamentos. Listo. Recuerden que yo les dije que al momento de mover alguna de esa información, pues se mueve toda la línea, ¿cierto? Departamento, ciudad y dirección. ¿Listo? Entonces, organizamos departamentos. Listo. Llegar al caso que se repita el departamento, ejemplo, que se encuentren dos, tres, cuatro Tolimas, dos, tres, cuatro Cundinamarcas, igualmente con Antioquia, ¿sí? Que creo que eran los que más se repetían. Pues sencillamente ahí sí se pasa a organizar, respetando ese orden que tienen ya los departamentos, a organizar internamente las ciudades de cada departamento, ¿sí? Digamos, si habían cuatro Antioquias, pues entonces mirar entre esos cuatro cuál iba primero, segundo, tercero y cuarto, ¿sí? Luego yo les comenté, si se repite en ciudad, digamos Medellín, hay dos Medellín o tres Medellín, hay dos Bogotá, ¿sí? Entonces ahí sí se pasa a organizar la dirección teniendo en cuenta el orden que se le dio a esa ciudad dentro de la tablita, ¿sí? Si no hay ciudad que se repita, que todas son diferentes, pues sencillamente no hay necesidad de organizar por dirección. ¿Listo? ¿Por qué? Porque solamente, digamos, a Antioquia, solo hay un Medellín, pues entonces, ¿con qué lo voy a organizar si no hay más? No hay otro Medellín para, digamos, verificar cuál va primero, cuál va segundo. ¿Listo? Entonces, a eso es que o sea, hacía referencia el día de ayer. Entonces, no sé, Francis, si de pronto tienes, de pronto es un poquito confuso y ya hiciste la entrega, pues entonces la puedes anular, anulas la entrega, lo corriges y vuelve y lo cargas, ¿listo? Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Listo. Buenos días, Carmen. Ok, entonces, para el día de hoy, vamos acá a material, damos clic. Para el día de hoy nos corresponde desarrollar la guía número 5. Ustedes van a decir, profe, pero hoy es jueves y ya la guía número 5. El día de mañana vamos a trabajar lo que es la plantilla de Excel que está ahí adjunto, que tiene que ver con el último paso, que es la disposición final. ¿Qué es esa plantilla que está ahí de Excel? En material, es las tablas de retención documental. ¿Listo? Entonces, por eso ese, digamos, sería el tema para el día de mañana. Entonces, recuerden que acá, en este punto, vamos a ver lo que dejamos pasar de la guía número 2. ¿Listo? Entonces, aquí en este punto, pues vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la infraestructura del Archivo General de la Nación como tal, los elementos que se manejan dentro del archivo, y vamos a ver todo lo que tiene que ver con la normatividad de la gestión documental. ¿Listo? Entonces acá es pura lectura, lectura, pues entonces vamos a pasar
hacerlo un poco más, o no, un poco más, no, un poco menos, digamos, desgastante con respecto al leer y leer para que ustedes no se me vayan a dormir. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no aparece? Listo. Entonces vamos a ver la normatividad de la gestión documental. Vamos a hablar sobre la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esta ley 594 del 2000? Esta ley habla sobre, bueno, antes de eso, anteriormente, acá en Colombia, no existía ninguna ley, porque como pueden ver, esta fue del 2000. Anterior a eso no existía ninguna ley que apoyara todo el proceso de la gestión documental acá en nuestro país. A pesar de que el Archivo General de la Nación se creó y se dio apertura en 1989, como tal no había una ley que apoyara ese proceso de la gestión documental en nuestro país. Sencillamente lo creían que era algo sin importancia, que eso no, pues no daba como, como les dijera, o sea, no le daban la importancia a ese proceso que se hacían internamente dentro de las empresas, porque lo veían como normal, como es algo que no, si lo hacen bien y si no lo hacen, pues igual también, ¿sí? Entonces, ya después se dieron cuenta que la gestión documental es un proceso interno dentro de las empresas que es demasiado importante para de esa manera regular todo el proceso dentro de las empresas. Y además de eso, pues es la manera adecuada, digamos, de llevar a cabo el manejo de todos los documentos dentro de una empresa y de esa manera poderlos regular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, de ahí crearon esta ley que se firmó en junio, julio más o menos del 2000, que es la ley 594. Esta es la ley principal, digamos, de la gestión documental, es la mamá de las leyes de la gestión documental y es la Ley General de Archivo. Se llama, o lo llaman así, que es la Ley General de Archivo, la 594 del 2000. ¿Listo? Esa ley es una ley por la cual se estandarizan los procesos y se le dan a las facultades al Archivo General de la Nación de preservar, custodiar, cuidar, conservar todo el patrimonio documental de nuestro país. ¿Listo? Entonces, esta ley, como pueden ver, es del 2000, hace 22 años, es largos ya, y pues debería actualizarse. Pero ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han actualizado esta ley? Porque pues es una ley muy completa, amplia y entendible. Han creado unas normas, decretos y otro tipo de leyes que, entre comillas, o supuestamente actualizan en cierta parte esta ley. Pero pues en algún momento habrá que actualizarla porque como se dieron cuenta el día de ayer con los software de gestión documental, esto aquí en esta ley no habla nada sobre ese tipo de software y pues debería haber un control con respecto a este tema. Entonces, en algún momento habrá que actualizarla, sí o sí. ¿Listo? Así sea una ley muy, muy entendible y todo eso. Esta ley tiene 13 títulos y los cuales despliegan los objetivos principales de esta ley. Entonces, por favor, me van a ayudar a leer los objetivos de esta ley. Listo, entonces, ¿quién empieza? A ver, ¿quién quiere voluntariamente? Buenos días.
Listo. ¿Quién sigue? Lu. Aquí, ok, gracias. ¿Quién más? Listo, gracias. Ok, gracias. Gracias. ¿Quién más? A ver. Ok. ¿Y quién me ayuda con el último? Ok, listo. Gracias. Entonces, esos son los objetivos principales de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que por estas razones, digamos, fue que se creó la ley para abarcar todo este tema que está involucrado en estos objetivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué voy a hacer más bien? Voy a hacer, a mostrarles la ley y vamos a hacer un pequeño resumen de cada título. Les presento, esta es la ley 594 del 2000 que se firmó el 14 de julio. ¿Listo? Es una ley, como ustedes pueden ver por acá arribita en el centro, es de 9 hojas. No tiene más. Son 13 títulos, 9 hojas. Los títulos son algo muy específico, concretos. Hay unos títulos que sí son un poquito larguitos, como hay otros que escasamente son un párrafo y listo. Entonces, por eso es que no la han actualizado porque es algo que es muy entendible, concreto y específico y no se alargan como en otros tipos de leyes que a veces son 20, 40, 50 hojas y entonces esto es más específico. Entonces, como ya les dije, esta ley es la Ley General de Archivos. ¿Listo? Em, Ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué pasó acá? Yo no he hecho nada. Ya. Entonces, vamos a empezar con el primer título. Entonces, en el primer título habla sobre los objetivos de esta ley. Entonces, acá es donde dice que esta ley es la razón por la cual se firmó esta ley, valga la redundancia. Eh, Aquí, pues, en ese objetivo, en este punto, nos indican cuál es esa razón por la que se firmó, eh, que él dice que la ley aplica a todo lo que es la administración pública, lo que yo les he venido diciendo desde un principio, y a todas las entidades privadas que llegasen en algún momento cumplan una función pública. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hacen ese tipo de licitaciones que son para las empresas públicas, y que a veces participan empresas privadas, ¿sí? Entonces, el momento en que una empresa privada gane esa licitación, entonces desde el momento en que firma ese contrato para llevar a cabo ese trabajo que va a hacer en la empresa pública, desde ahí, en ese momento, desde la firma del contrato y todos los documentos que se generen alrededor de ese contrato, vienen a ser parte de los documentos públicos. ¿Listo? Entonces, por esa razón dice que entidades privadas que en algún momento cumplan funciones públicas. Porque digamos, si yo tengo una empresa, no sé, de mantenimiento de computadores y me gano una licitación para la alcaldía de Bogotá, entonces todos esos documentos desde el contrato, facturas, remisiones, que, bueno, en fin, todos los documentos que se generan alrededor vienen a ser parte de documentos públicos. ¿Por qué? Porque yo en el momento en que empiezo a hacer ese trabajo, a cumplir esa función por la que me contrataron, ya estoy llevando a cabo una función pública. ¿Listo? Entonces, hasta ahí.
Y dice también en este título, dice que las entidades privadas que no tienen nada que ver con las entidades públicas no están reguladas por esta ley, pero que pueden hacer uso de los estándares que se aplican en esta ley. Si lo desean, si no, pues no están obligadas. ¿Listo? Eso prácticamente es lo que dice este título. Habla también, ¿dónde están? De los principios generales. Entonces hablas de los fines de los archivos, em, habla de la importancia de los archivos, la institucionalidad, la responsabilidad, dirección y coordinación, administración, bueno, en fin, los principios de la ley. En el título número 2 habla sobre el Sistema Nacional de Archivos. Entonces, habla de este sistema, el cual es una red que se conforma por todas las entidades públicas que hacen que se promueva el buen uso de la gestión documental. Es como un grupito, sí, una red que se encarga de que se cumpla todo lo que abarca la gestión documental. Este sistema está liderado por el Archivo General de la Nación y pues todas las entidades que quieran hacer parte de este Sistema Nacional de Archivo para llevar a cabo, digamos, como ese control de que se lleven unas buenas prácticas con relación a la gestión documental. ¿Listo? En el título número 3 habla sobre la categorización de los archivos. Ustedes saben que el Archivo General de la Nación es el principal archivo de acá, pues de Colombia, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que el Archivo General de la Nación, pues, mm, está un poquito como incapacitado para controlar todos los archivos, o sea, toda la información y toda la documentación de nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que se crearon como unas ramificaciones a raíz del Archivo General de la Nación, los cuales le van a colaborar a él con relación al manejo de la gestión documental en cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, todos ellos llevan a cabo la gestión documental, pero deben darle informe al Archivo General de la Nación y allí es donde va a ir a parar todos los documentos al finalizar todo el proceso. Entonces, como ya lo dije, la cabeza es el Archivo General de la Nación, ¿sí? Em, y de ahí, entre las ramificaciones que nacen, nace el Archivo General del departamento, del municipio, del distrito, ¿sí? Con respecto a la jurisdicción, con respecto a las vistas con respecto al territorial, entonces están de orden nacional, de orden departamental, distrital, metropolitano, municipal, local, de entidades territoriales que se creen por ley y de los territorios indígenas. ¿Sí? O sea, hay un archivo por cada uno de ellos. También con relación a la organización del Estado, pues está el archivo de la rama ejecutiva, la legislativa, la judicial, los órganos de control y los organismos autónomos, ¿sí? Entonces, todos estos tipos de archivos o todas estas ramitas de archivos que nacen es para la colaboración al Archivo General de la Nación a controlar todo el proceso de la gestión documental en nuestro país. ¿Listo? Entonces, eso es lo que habla este título número 3. En el título número 4 habla sobre la administración de los archivos. Aquí en este punto habla sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación con respecto a la responsabilidad, el manejo, la administración, el control, eh, las condiciones que debe cumplir el Archivo General de la Nación para darle un buen funcionamiento archivístico y pues que sea eficiente. También habla sobre las obligaciones y responsabilidades de los funcionarios. ¿Cuáles funcionarios? Los funcionarios de las entidades que anteriormente nombramos,
¿Listo? Y ya, eso es prácticamente lo que habla ese título número 4. En el título número 5 habla sobre la gestión de documentos. Acá habla un poco sobre la gestión documental, que los 8 pasos de la gestión documental, habla del archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. También habla sobre el manejo de los documentos un poquito, pero es algo muy breve porque es muy corto ese título. En el título número 6 habla sobre el acceso y consulta de los documentos. Entonces, aquí, ¿qué dice? Específicamente en el artículo 27, para que lo tengan en cuenta, dice que todos los colombianos tenemos derecho de consultar los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación y que nos den o que nos regalen una copia de los documentos que consultamos. Pero ojo, tampoco sin abusar, ¿no? O sea, si uno va y consulta un documento de pronto que tenga 5 hojitas, pues entonces uno va y le pide que le regalen una copia. Pero si ustedes van a llevar un poconón de documentos, 100, 200 hojas, y hágame un favor y me regala que, porque yo tengo el derecho que me regale una copia, no, tampoco hay que abusar, ¿listo? Entonces, ellos tienen, no sé ahorita cómo esté, pero ellos tienen un parámetro determinado de cuántas hojas, digamos, dan gratis, digámoslo así, y de a partir de cuántas ustedes ya tienen que pagar o nosotros tenemos que pagar ya esa fotocopia. ¿Listo? Entonces, eso con respecto. También hay que tener en cuenta que hay unos documentos que están guardados en el Archivo General de la Nación y tienen un carácter reservado, ya sea por la Constitución o por la ley. Ese tipo de documentos no los podemos consultar. Así nosotros tengamos derecho de consultarlos, no lo podemos consultar. ¿Por qué? Por X o Y razón, que es o X o Y razón por la cual esté en estado de reservado. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a este tema. Y ya, miren, muy cortico. Aquí con respecto al título número 7 habla sobre la salida de los documentos. Entonces, este es otro también muy cortico y es muy específico y dice que la única entidad que puede autorizar la salida de un documento del Archivo General de la Nación es el mismo Archivo General de la Nación. Él es el único que puede autorizar la salida de sus propios documentos, digámoslo así. Y solamente se pueden sacar por 3 razones: motivos legales, procesos técnicos o exposiciones culturales. Por nada más. ¿Listo? Y ya, eso es lo que dice este título, que es, como pueden ver, es muy corto y conciso. En el título número 8 habla sobre el control y la vigilancia. Aquí habla un poco más sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación con respecto, pues, al control y la vigilancia de los documentos que se encuentran allí guardados. ¿Listo? Entonces aquí habla sobre ese tema. En el título número 9 habla sobre los archivos privados. Este título es un poco específico, digámoslo así, y es prácticamente los archivos que una persona natural o jurídica que es privada pida, digamos, al Archivo General de la Nación prestarle el servicio para guardar unos documentos, ¿sí? Es prácticamente eso. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, pero pues como pues ya lo dijimos, las entidades privadas no están obligadas a que el Archivo General de la Nación les guarde sus documentos. ¿Listo? Entonces es un poquito más larguito porque pues es, digamos, como para dejar más claro con respecto al tema. En el título número 10 habla sobre la donación, adquisición y expropiación de los documentos. ¿Qué pasa cuando, digamos, les voy a hacer una pregunta?
¿Qué pasa cuando, digamos, ustedes van al campo, tienen un terreno en el campo y van a construir, no sé, una finca? No, o tienen una finca y van a construir una piscina. Empiezan a cavar y se encuentran con vajillas de barro, cositas antiguas. ¿Qué deben ustedes hacer? ¿Entregarlas a quién? Al Estado, ¿cierto? Entregarlas al Estado. ¿Y ustedes van a recibir algún beneficio por eso, económico? No, ¿cierto? Exactamente pasan con los papeles. Cuando ustedes de pronto se encuentran algún documento que es considerado histórico o es considerado como un documento público, sencillamente ustedes lo deben entregar al Archivo General de la Nación, sin esperar nada a cambio. Igualmente, si ustedes hacen lo que comentábamos al principio en el primer título, una función pública, ustedes como entidades privadas cumplen una función pública y ustedes tienen esos documentos en su poder, los documentos que se generaron alrededor de ese contrato, de esas funciones públicas, ustedes lo deben entregar. ¿Por qué? Porque son documentos públicos. ¿Listo? Son considerados documentos públicos. Entonces, ¿qué pasa si ustedes se encuentran o hallan o tienen unos documentos que son considerados como públicos, son considerados como históricos, ¿sí? Y no los entregan voluntariamente? Sencillamente el Archivo General de la Nación empieza un proceso legal para expropiarlos a ustedes, que es la palabra bonita que se utiliza, expropiarlos de esos documentos. Es, hablemoslo colonialmente, quitarles a las malas esos documentos, ¿sí? Si no los entregaron por las buenas, pues entonces empezamos un proceso legal para quitárselos a las malas. ¿Listo? Entonces, pero que los entregan, los entregan. ¿Listo? Entonces, esto es lo que prácticamente dice esto acá. Entonces, los donan voluntariamente o sencillamente el Archivo General de la Nación se los quita, los expropia de esos documentos. ¿Listo? Eso es lo que dice ese título. En el título número 11 habla sobre la conservación de los documentos. Con relación a la conservación, pues dice un poco sobre los procesos que se deben tener, la calidad que se debe tener para el manejo de los documentos y de esa manera pues alargar su vida útil. ¿Listo? Entonces, todo lo que tienen que manejar con respecto a la conservación. Título número 12 habla sobre los estímulos que da el gobierno, que ofrece el gobierno. Señor, ¿alguien me habla? Señor, buenos días. No, si tú puedes entregar todas las actividades, o sea, recuerden que tienen plazo para entregar las actividades hasta mañana a medianoche. Si tú ves que puedes entregar las actividades hasta mañana a medianoche, pues dale, puedes terminar el curso, porque recuerden que pues la asistencia como tal no es obligatoria aquí al, digamos, al desarrollo del tema, pero pues sí la entrega de los trabajos, ¿sí? De las actividades.
Entonces, si tú ves que, digamos, sí puedes entregar las actividades y todo eso, pues entonces, mm, dale, o sea, lo puedes terminar. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí en este título número 12 habla sobre los estímulos que el gobierno ofrece, que son no tributarios, a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y la conservación del patrimonio documental de nuestro país. ¿Listo? Y este último, título 13, que habla sobre la disposición final o disposiciones finales, habla muy claramente que el archivo general es pues la máxima, el máximo ser supremo, digamos, de la gestión documental, es como la cabeza principal, pero tiene ayuda de la Procuraduría y la Contraloría para que se le dé cumplimiento a todo lo que dice esta ley. Y ya, esto es todo lo que habla esta ley prácticamente. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, pero por favor, pues no vayan a ser tan extremos a preguntar porque recuerden que no soy abogada. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esa ley o todo está claro? ¿Todo claro, chicos? Ok, ok, señor Javier. Listo. Entonces, con respecto a la normatividad de la gestión documental, entonces ahora nos vamos a enfocar en tres leyes que son en estos momentos, en la vida actual, son muy importantes para tenerlas en cuenta, tanto para la gestión documental como para nosotros como personas. Entonces, la primera ley que habla sobre las normas de las nuevas tecnologías. Entonces, la primera ley que vamos a tocar el día de hoy es la ley 500, lo cambio a color más llamativo. La ley 527 de 1999, que es la ley de comercio electrónico. Entonces, en esa ley, el gobierno trata de regular y estandarizar todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Listo, entonces como hoy en día todo, prácticamente todo se hace por medio electrónico, las compras, los pagos, todo, pues entonces esto tiene que ver con ese proceso. Igualmente, ¿por qué tiene que ver con la gestión documental? El manejo de las facturas, el manejo de los pedidos, todo eso se hace por medio electrónico. ¿Listo? La otra ley es la ley 1266 del 2000, que es el habeas data. ¿Alguien sabe qué es el habeas data? ¿Alguien sabe qué es el habeas data? Ok, muy bien. Entonces, el habeas data es, como dice el señor Javier, es de protección de datos. Entonces, aquí en esta ley, el gobierno apoya todo el proceso de la protección de los datos personales. O sea, todos los datos que ustedes brindan por medio de teléfono, por medio electrónico, están protegidos por esta ley. No sé hasta qué punto, pues esta ley es viable acá en nuestro país, porque yo doy una información a una empresa y mejor dicho, y eso se pega en una filtrada que ayer precisamente salió en las noticias que atraparon una banda que se estaban haciendo pasar por asesores comerciales de un banco de acá de Colombia. De los que hablan paisa, yo creo que ustedes ya saben de qué banco estoy hablando, no los vayan a nombrar porque después no nos dejan subir el video. Eh, pero ya más o menos ustedes saben el banco de acá de Colombia, ¿sí? Ese banco, cogieron una banda que pues se estaban haciendo pasar y
eran tan creíbles porque llamaban a las personas y le daban toda la información, hasta, mejor dicho, mejor dicho, eso, ¿qué no hacían? ¿Qué información no tenían? Entonces, no sé esa ley hasta qué punto de verdad protege los datos personales de las personas. Yo sé que pues es una banda que de pronto hackearon, que esto, que lo otro, pero no solamente por ese tipo de bandas, sino también las empresas. Por ejemplo, uno contrata una empresa de X cosa y, y pues uno brinda la información a esa empresa y después a la semana lo están llamando o a los días lo están llamando el resto de las empresas que ofrecen ese servicio o ese producto con la información, el teléfono, nombre completo, dirección, mejor dicho, todo. Saben de todo. Entonces es un poco como complicado ese tema de esa ley y no creo que esté, digamos, como funcionando a su cabalidad. Y la otra ley es la 1273 del 2009, que habla sobre los delitos informáticos y el abuso de sistemas de información. Entonces, en esta ley se puede ver o se puede leer todo lo que tiene que ver con la penalización que se le da a los delitos informáticos e impulsa a las personas a que tengan cuidado de qué información brindan por Internet, tanto en las plataformas de compras, como en las plataformas, como en las en las redes sociales. Eso es muy importante. Entonces, tener en cuenta toda la información que se brinda por Internet. He visto casos de que eh, acosan o hasta persiguen a personas que sencillamente, como todo lo publican por Internet ahorita, por las redes sociales, dónde está, con quién no está, qué está comiendo, qué está tomando, qué está, mejor dicho, todo lo quieren publicar. Entonces eso hace que sea mucho más vulnerable en el sentido de que de pronto un acosador, un delincuente, pues sepa todos sus movimientos. Entonces, esto es lo que esta ley es la que nos ayuda con respecto a ese tema. Entonces, es eso. Entonces, no sé si tengan alguna opinión que dar o algo con respecto a alguna de estas leyes. Nada. ¿Tienen alguna duda, inquietud? Listo. Entonces, hasta aquí va la parte de la normatividad. Espero que hayan tomado nota de estas tres leyes. Lo digo porque con respecto a esto es que también tiene que ver las actividades, ¿no? Entonces, hasta aquí va la parte de la normatividad de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar a otro tema que también es importante, que es con relación a la conservación de los documentos. Entonces, en este aspecto, vamos a hablar, los voy a hablar con esta diapositiva. Entonces, con relación a la conservación, dice que son las estrategias que se plantean para darle una mayor vida útil a un documento. ¿Cuáles son esas o qué son esas estrategias? Son unas medidas preventivas y correctivas que se le dan al documento, como ya lo dije, para que su vida útil sea mucho más larga. Por eso en el Archivo General de la Nación existe un departamento encargado de hacer este proceso y por eso allá encontramos documentos de 100, 200 o hasta más años y que se encuentran prácticamente en buen estado. ¿Listo? ¿Qué cuidados hay que tener en cuenta en la gestión documental? Entonces, hay tres aspectos importantes. Primero es el papel, que es el documento como tal, la infraestructura y por último el gestor documental. Entonces, el gestor documental tiene que ver con la persona que lleva a cabo la labor. ¿Listo?
Entonces, la persona que lleva a cabo la labor debe tener unos elementos de protección que los debe suministrar la misma empresa. ¿Listo? Estos elementos de protección, ¿cuáles son? La cofia, que es conocida como cofia, que es el gorrito que se colocan en el cabello. Estos elementos se utilizan para la protección tanto de la persona como tal, de enfermedades tanto en la piel como en los pulmones, como la persona cuide a los documentos también al momento de manipularlos. Entonces, primero la cofia, que es el gorrito, las gafas, que son importantes para evitar, como van a manejar documentos y el polvo y los ácaros, entonces evitar todo ese contacto directo con nuestro cuerpo. Entonces, las gafas, el tapabocas, en algunos casos utilizan overol, como está en la imagen, o algunos casos batas. Importante los guantes, porque como ustedes saben, con las manos es que se manipulan los documentos. En algunos casos, dependiendo qué tamaño tenga el archivo y qué tan altos sean los estantes que manejan, en algunos casos, pues necesitan también casco y zapatos de punta de acero, porque llega a caer, si los estantes son altos, digamos, de unos 10 pisos, o sea, 10 pisos o 10 estantes hacia arriba, y llega a caerse una caja llena de papeles o de carpetas, pues eso no es que pese como una pluma. Entonces llega a caerle encima a una persona del archivo, pues ¿qué va a pasar? Entonces todo eso deben prevenirlo las mismas empresas. Entonces por eso debe haber en el Departamento de Recursos Humanos unas personas que se encarguen de toda esa protección que deben tener estas personas. ¿Listo? Con relación al papel, deben tener cuidado también en la forma en cómo abren los agujeros. Los agujeros, yo creo que la mayoría ya saben cómo se abren adecuadamente. Se cogen las dos punticas, tanto la de arriba como la de abajo, a mano izquierda del documento y se marca el centro de la hoja y con la perforadora, que también trae una guía, que es el centro de la perforadora, se alinean y se abren los agujeros. Siempre introducir bien el documento hasta donde más dé en la perforadora para evitar que esos agujeros queden muy al borde del papel y se vaya a rasgar por ahí. Cuando un papel es tamaño oficio y debe ir guardado en una carpeta tamaño carta, ese documento, sencillamente la forma de abrir los agujeros, pues es la forma colonial o cotidiana que nosotros llamamos, que es pues colocar el papel, alinearlo en la parte superior con el resto de los documentos que se encuentran guardados, con un lápiz marcar dónde van los agujeros y abrir los agujeros. Profe, pero es que el papel va a quedar en la parte de abajo asomándose, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Ese papel se dobla hacia el frente, se dobla alineándolo con el resto de los papeles en la parte inferior, ¿sí? Esa es la manera de guardar un documento tamaño oficio en una carpeta tamaño carta. ¿Listo? También evitar el manejo de este gancho, de este otro gancho y de este otro. Este primero es el de la grapadora. ¿Qué pasa con ese gancho? Evitarlo utilizar. ¿Por qué? Porque ese gancho con el tiempo se oxida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a manchar el documento. ¿Y qué va a pasar con esa mancha? No se va a poder quitar. Entonces ya se hizo un daño irreversible a ese documento, ¿sí? Entonces, eso una cosa. Segundo, que a veces las personas no saben quitar adecuadamente sus ganchos. ¿Y qué pasa? Que rasgan el papel, lo dañan. Entonces, por eso dice evitar utilizarlo. ¿Cómo es la manera correcta de quitar esos ganchitos? Yo sé que existe un aparatico que se llama saca ganchos,
pero pues ese aparatico no hace milagros. A veces piensa la gente que, ay, voy a utilizar el sacagancho, lo cogen, alan el gancho desde el frente y rasgan el papel. No, primero lo que deben hacer, el gancho tiene unas patas que se agarran del papel en la parte de atrás, porque literalmente se agarran como una garrapata en la parte de atrás del documento. ¿Qué deben hacer primero? Deben ir en la parte de atrás del documento y abrir esas patas, soltarlas del papel. Ya cuando estén abiertas, ahí sí, con el sacagancho, alan el ganchito. ¿Listo? Esa es la manera adecuada de quitar un gancho de grapadora. Y estos dos otros ganchos, evitar utilizarlos también. Yo sé que son muy útiles y todo eso, pero hay personas que no los saben utilizar adecuadamente y rasgan el papel en la parte superior del documento. Lo rasgan y pues si son muchos documentos, ¿qué pasan con estos tipos de ganchos? Dejan marcadas las hojas. Al momento de dejarlas marcadas, pues ya le están haciendo un daño al documento. Listo, eso. Otra cosa, la tinta. Utilizar tinta seca, ¿sí? Y pues se sugiere que sea de color negro, algo básico, ¿sí? ¿Por, ¿Por qué se habla de la tinta? Porque hay personas que y hoy en día, que existen tantos tipos de bolígrafos y esferos, como los quieran llamar, y pues la gente por sentirse cool, por sentirse a la moda, van y firman con un bolígrafo que compraron que es, no sé, en aceite, y van y firman. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo con ese documento donde firmaron con una tinta a base de aceite? Que donde está la firma empieza a absorber todos esos componentes y empieza a volverse transparente. Como cuando ustedes le echan aceite a una hoja y empieza a quedar como si fuera una hoja calcante, así eso pasa. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Haciéndole un daño irreversible al documento. Porque ¿cómo vuelvo a cómo estaba antes el documento cuando ya se está volviendo como transparente donde está la firma? Eso es imposible. Y eso entonces evitar ese tipo de, digamos, de bolígrafos y esferos y plumas que traen tintas de yo no sé cómo, de yo no sé dónde. ¿Listo? Un bolígrafo común y corriente. Listo. Eso con respecto al papel. Con respecto a la infraestructura, hay que tener en cuenta que aunque no es una persona, no es un ser humano, no es esto, el papel cuando está guardado en el archivo, junto con otros documentos, así todo junticos, crean una temperatura, ¿sí? Crean una temperatura que esa temperatura oscila más o menos entre unos 15 o 20 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La infraestructura, primero, no debe estar en un lugar muy alto de la empresa, porque entre más alto, pues el sol le va a pegar mucho más directo y va a hacer que la temperatura suba del lugar más la temperatura del papel, pues imagínese que va a empezar a pasar. Segundo, no pueden estar en los sótanos, porque llegase el caso que haya una inundación, pues se van a perder todos los papeles, todos los documentos. ¿Listo? Tercero, los archivos deben tener o deben contar con una ventilación artificial. Nada de ventanas, nada de ventiladores industriales. ¿Por qué? Porque pues si ustedes le colocan una ventana o un ventilador industrial, pues sencillamente se va a dañar todo el proceso que hizo el gestor documental de limpiar los documentos. ¿Sí? Entonces, artificial, ¿a qué hace referencia? Pues a un aire acondicionado. ¿Sí? Entonces, la ventilación debe ser por aire acondicionado. Ustedes cuando tengan la posibilidad de ir al Archivo General de la Nación, se van a dar cuenta cómo es la temperatura allá. Si está haciendo mucho calor vean, ¿dónde voy a decir? En Bogotá, porque pues en estos días ha hecho mucho calor,
Está haciendo mucho calor. Ustedes lleven su chaquetica. ¿Por qué? Porque pues allá adentro hace frío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la temperatura debe estar en una temperatura baja para la conservación de los documentos. ¿Listo? Y otra cosa, pues la limpieza, el mantenimiento del espacio, pues debe ser constante. Lo de las señalizaciones, los extintores, pues deben ser los adecuados para el lugar. ¿Listo? Em, Ahora vamos a hablar. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estos tres aspectos? Porque vamos a pasar a la guía 2. ¿Tienen preguntas? Ok, listo. Entonces vamos a pasar a la guía 2, que es la que nos quedó pendiente por revisar. Javier, cuéntame. Ah, ok. Y como levantas de la mano. Listo. Entonces vamos a abrir la guía 2 y ahí en la guía 2 yo les había comentado que habla sobre los elementos que se manejan dentro de un archivo. ¿Sí? Entonces, entre esos elementos encontramos los archivadores. Hay varios tipos de archivadores. Uno o de los más conocidos es este tipo de archivo o archivadores, lo voy a agrandar más para que lo puedan ver bien, que es el de los cajones o cajoneras o gabinetes o gavetas o como lo quieran llamar, que es horizontal. Esto, bueno, las gavetas son horizontales, pero el mueble pues es vertical y sus gavetas son horizontales. Normalmente tiene cuatro cajones, ¿sí? Y pues es un archivador que se utiliza en las oficinas. Es como el archivo de gestión. Es para guardar todos los documentos que no han terminado su trámite y tienen algo pendiente. Es el archivador que se encuentra en el departamento, en la oficina, al pie del escritorio. ¿Listo? Estos archivadores tienen pues sus gavetas. Estas gavetas normalmente en su interior tienen unas varillas a los extremos para colgar las carpetas y estas mantengan su postura dentro del cajón y no se deslicen, y puedan pues mantener ahí bien ordenaditos. También tienen como un índice en la parte del frente del cajón para poder marcar e identificar qué documentos son los que se encuentran allí guardados. El primer cajón, el de arriba, siempre tiene una llavecita, un candado, que es el que asegura todos los cajones de ahí para abajo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Es prácticamente eso, las características principales. Listo. Está el otro archivador que es el vertical, que también se utiliza de pronto dentro de una oficina, dentro del departamento, pero este es más, es vertical, como lo dijimos. Tiene estantes, los cuales se pueden modificar al tamaño que necesite o el espacio que necesite para guardar los documentos o los archivos o cajas o carpetas. Tiene pues sus puertas, que son articuladas o corredizas, son enrollables, depende como lo deseen. No necesita un espacio adicional como el de arriba para abrir los cajones. Este sencillamente pues necesita un espacio mínimo para de pronto abrir las puertas, o si no, si son de abrir, o si no, si son corredizas, pues sencillamente no necesita sino solo el espacio donde se va a colocar el archivador. Está este otro, que es un archivador que tiene varias columnas, digámoslo así, que estas columnas tienen sus propios gabinetes, no, gabinetes no, perdón, sus propios estantes,
los cuales igualmente se pueden modificar de acuerdo al espacio que se necesite. ¿Y qué pasa con este tipo de estantes de archivadores? Como son en columnas, estas se pueden mover de un lado al otro y no necesitan espacios adicionales para abrir puertas ni nada de eso. ¿Listo? Y está este otro, que es el que yo creo que la mayoría hemos visto en las empresas, que es el archivo principal de la empresa. Es muy similar al anterior, pero este es mucho más grande. ¿Listo? Este es mucho más grande. Es un archivo igualmente que está conformado por columnas que se pueden deslizar de un lado hacia el otro. Estantes igualmente que se pueden modificar de acuerdo al espacio que se necesite. Pero la diferencia, perdón, del otro es que es mucho más grande y es utilizado pues para el archivo central de la empresa, o sea, donde se guardan todos los documentos de la empresa. ¿Listo? Está el tarjetero, que es una caja metálica o de madera para las o fichas que tienen guías alfabéticas, como lo pueden ver ahí, y de esa manera identificar las carpetas y los documentos que se encuentran allí guardados. Los ganchos legajadores, existen los ganchos legajadores metálicos y los de plástico. El Archivo General de la Nación sugiere que se utilicen de plástico porque los metálicos con el tiempo se oxidan. ¿Listo? Entonces, pues generan pues un daño al documento. Y pues también uno se puede cortar los dedos porque esos son un peligro, esos ganchos metálicos. Esos, sí, yo no sé quién se inventó cosa tan filosa, porque es bien filosa a los lados. Yo me acuerdo que una vez yo trabajando me enterró un gancho de esos en el dedo, metiendo unos papeles en una carpeta. Entonces, sí, la perforadora, que es con la que se abren los agujeritos en los documentos. Encontramos las carpetas o folders, que son, pues hay muchos estilos, muchos estampados, materiales, hay de plástico, de cartón, pero pues para los archivos se utilizan mucho los de cartón. ¿Por qué? Porque recuerden que los documentos generan como su propia temperatura y adicional en guardarlos en carpetas de plástico, pues cómo va a ser. Entonces las de cartón son las más utilizadas en los archivos. Estas carpetas, pues ya como sabemos, vienen en tamaño oficio, tamaño carta, se pueden colocar en el archivador horizontal o verticalmente, o sea, paraditas o acostadas. Em, y pues, no más, ¿qué más? Bueno, traen una pestañita en una de sus caras, trae una pestaña donde pues se puede marcar qué tipo de documentos se encuentran allí guardados en esa carpeta. ¿Listo? Están las carpetas colgantes, que son las que se utilizan en el primer archivador que les comenté, de los cajones, de las gavetas. Estas carpetas colgantes traen una varillita que normalmente es como en plástico, que va de extremo a extremo de la carpeta con unos ganchitos que es para colgarlos dentro de esos cajones o esas gavetas dentro de esos archivadores. Eso sirve para que esas carpetas dentro del cajón no se deslicen, sino que mantengan su postura y su orden dentro del cajón. Igualmente, son en cartón, normalmente vienen en un mismo tamaño, que es el tamaño oficio, creo que porque pues dentro del cajón solamente es un mismo tamaño las carpetas para que vayan de extremo a extremo. Traen una pestañita para igual manera marcar qué tipo de documentos se encuentran allí. Los marbetes, que son como un tipo de sticker que se ponen en las carpetas, se utilizan mucho más unas AZ, que son las que se colocan de esa manera y tienen ese grosor en la parte de al frente para de esa manera identificar qué tipo de documentos están. Los legajos son un tipo
no son carpetas, son unas tapas, como dice ahí, son tapas de cartulina. Son unas tapas de cartulina y esas tapas se utilizan para archivar un volumen grande de documentos. Si ven un ejemplo, si ven ese volumen que tiene este tipo de archivos, o sea, es un volumen grande de documentos. Ustedes ese tipo de volumen no lo pueden guardar en una carpeta normal porque la carpeta se va a desformar, ¿cierto? Entonces, y no va a cumplir con la función por la cual fue creada. Entonces, crearon estos tipos de legajos o cartones o cartulinas o tapas, como lo quieran llamar, que son hechos igualmente del mismo material de las carpetas de cartón, pero son dos tapas separadas. Una va encima, otra va abajo. ¿Y cómo se une? Los legajos o los ganchitos para unir esas dos tapas no son los comunes que conocemos, sino son unos tipos de como tubitos que atraviesan todos los documentos por los agujeritos que se hicieron a la hoja con la perforadora y en la parte de abajo tienen como tipo una tuerquita que es para ajustar esos tubitos, ¿sí? Es en ese tipo o en esa forma de archivar, ¿cómo se archivan de arriba hacia abajo. Los últimos documentos son los más recientes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa es la manera, ustedes sencillamente cuando vayan a guardar un documento ahí, en ese tipo digamos, de carpetas, digámoslo así, llamémoslo, entre comillas, ustedes sencillamente voltean ese carpacho, digámoslo así, lo voltean, lo, lo ponen, digamos, boca abajo, le sueltan las tuerquitas, quitan la tapa de atrás, guardan los documentos que necesitan guardar, ponen la tapa de cartulina y vuelven y le ponen las tuerquitas a los tubitos. ¿Listo? Entonces, esto es para unos volúmenes mucho más grandes de documentos. Y pues las conocidas acetas, que acetas pues vienen en tamaño carta, tamaño oficio, delgadas, un poquito más gruesas, gruesas, gruesotas, mejor dicho, hay de todos los tamaños y tipos y colores habidos y por haber, no mentiras. Entonces, están hechos pues en un material mucho más resistente, es ¿qué? Un cartón mucho más resistente, más grueso, y pues tienen un gancho legajador en el interior que permite mover los documentos de un lado al otro. El gancho legajador es a presión. ¿Qué otra cosa? No, y pues tienen el frente, como pueden ver, el frente a veces es delgado, más ancho, dependiendo del tamaño que necesiten. Y pues ahí es donde traen para marcar qué tipo de documentos se encuentran allí guardados. Y listo. Acá también siempre falta, yo siempre les muestro acá falta este tipo de elemento que también es importante dentro de un archivo, que son este tipo de cajas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen estas cajas o para qué son? Estas cajas hay de varios colores, tamaños, formas. eh, Ustedes ya pues mirarán o deciden qué tipo de caja utilizar. Este tipo de cajas se utiliza para guardar carpetas de documentos. ¿Qué pasa? Un ejemplo que se pueden de documentos que se guardan en este tipo de cajas es las facturas de venta, un ejemplo. ¿Sí? En el archivo normalmente guardan una carpeta con las facturas de venta del mes de enero, otra carpeta con la factura del mes de febrero,
otra con las de marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Se acabó el año. Entonces, ¿qué hacen? Recogen todas las carpetas de los meses, las guardan en una caja de este tipo, ¿sí? Y en la parte de afuera de la caja, donde están esos índices, marcan facturas de venta del año 2022. Y ya se saben que allí en esa caja se encuentran todas las facturas de venta desde enero hasta diciembre del año 2022. Abren la caja y encuentran una carpeta por cada mes. ¿Listo? Entonces, para eso son ese tipo de cajas. Cuando ya, digamos, está muy acumulado cierto tipo de documentos, pues sencillamente los agrupan en una sola caja y marcan esa caja para de esa manera identificar y liberar espacio dentro de un archivo. ¿Listo? ¿Claro? ¿O tienen alguna pregunta? Ok. Preguntas, ¿todo claro? Entonces, aquí ya terminamos este tema del día de hoy. Entonces, vamos a ver las entregas que deben hacer para el día de hoy. Entonces, para el día de hoy ya les voy a activar la pregunta número 4, que está para entregar hoy 2 de marzo. Entonces, está aquí las preguntas. La pregunta, entonces, no sé si el señor Javier, voy a explicar cómo hacer cada una de las entregas para que su merced así pueda hacer las que tiene pendiente. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy deben entregar pregunta número 4 y actividad número 4. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo deben hacer las entregas. Entonces, pregunta número 4, damos clic sobre la pregunta, vamos donde dice ver pregunta, ahí se abre la pregunta y dice lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo, ojo, de la ley 1273 del 2009 que hace referencia a los delitos informáticos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Alguien de pronto escribió por ahí algo que medio dije o nadie tomó apuntes? Aquí está el cajón de la respuesta y aquí escriben que pues la ley 1273, el objetivo es apoyar todo el proceso de la protección de los datos personales. ¿Listo? Entonces, pero igualmente lo pueden consultar y si lo encuentran, digamos, más específico de cuál es el objetivo, pues lo escriben. ¿Listo? Acá escriben su respuesta. Entonces, cuando redacten o terminen de redactar su respuesta, le dan clic en entregar acá en este botoncito verde. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad. Entonces, vamos a la actividad número 4. Damos clic sobre actividad número 4. Vamos donde dice ver tarea. Aquí se abre toda la actividad. Abrimos el documento que está adjunto, que es el que nos indica qué debemos hacer en la actividad. Entonces dice actividad número 4, gestión documental. Dice que de acuerdo a la guía número 5, deben, ojo, consultar cuál es el objetivo, ojo, no de qué trata, sino cuál es el objetivo
de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es la ley 594 del 2000? Exactamente. Entonces, ojo, consultar el objetivo. ¿Listo? Segundo, consultar igualmente el objetivo de la ley 527 de 1999. ¿Cuál es esa ley? La del comercio electrónico. Entonces, el objetivo de esa ley. ¿Listo? Y por último, deben elaborar un resumen de los cuidados que se debe tener en la gestión documental. O sea, lo último que les comenté o que hablamos. ¿Listo? Entonces, todo es como tipo un trabajo escrito donde me van a escribir el objetivo de la ley 594, el objetivo de la ley 527 y el resumen que ustedes hicieron. Igualmente lo pueden hacer a computador o a mano. ¿Listo? ¿Cómo cargan la actividad? Entonces, aquí a mano derecha, en la parte superior, hay un cajón que dice tu trabajo. Hay un botón con un más que dice agregar o crear. Van a dar clic sobre ese botón, van donde dice archivo, botón azulito y buscan el documento donde lo hayan guardado. En el escritorio, en descargas, en mis documentos, o si lo hicieron a mano, entonces donde guardaron la foto, digamos normalmente está en descargas, si lo descargaron desde el celular o desde el correo o desde el WhatsApp, pues normalmente está en descarga, buscan el documento donde esté guardado, lo seleccionan, le dan en abrir y él empieza a cargar. Cuando esté cargado, se activa el botón de entregar. Entonces dan clic en entregar. ¿Listo? No se les vaya a olvidar. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo está claro? Ok, listo. Para el señor Javier, que de pronto, señor Javier, con relación a los cuestionarios, que como su merced no pudo estar en cómo subirlos, usted, usted va a los cuestionarios, da clic sobre el cuestionario y ahí se despliega, ahí como se muestra acá, se despliega y ahí hay adjunto un formulario de Google que dice cuestionario numeral 1 o cuestionario numeral 2. Da clic sobre ese documento y se abre una pestaña nueva con el formulario. Debe estar desde el correo institucional. ¿Listo? Contesta las preguntas que se encuentran allí. Unas son abiertas que debe redactar la pregunta y esta es de selección múltiple y le da clic en enviar cuando termine de contestar las tres preguntas. Igualmente, en el cuestionario número 2 es de la misma forma. Clic sobre el cuestionario o el formulario Google que aparece ahí, se abre en una pestaña nueva, contesta las tres preguntas y le da en enviar, o sea, en ese botoncito morado. Y listo, ahí ya quedan entregadas. ¿Listo, señor Javier? ¿Listo? Y pues las otras preguntas se entregan de la misma manera como expliqué ahorita y de la misma forma las otras actividades. Tener en cuenta, señor Javier, que en la actividad número 3, cuando usted la abra, va a haber dos documentos. Ay, no, no es acá. Va a haber dos documentos. ¿Listo? Que son el documento donde nos indica qué debemos hacer en cada uno de los puntos que está en el taller. ¿Listo?
Entonces, no tener en cuenta los enunciados que están en el taller, sino lo que nos dice el documento de la izquierda, que dice actividad número 3. ¿Listo? Entonces, como usted puede observar, acá dice punto uno, lo que hay que hacer en el punto uno, punto 2, lo que hay que hacer en el 2, punto 3, punto 4, 5 y 6. ¿Listo? Y pues aquí están los ejercicios, que son lo que deben hacer. ¿Listo? Son 6 puntos, igualmente como está ya en el otro enunciado. Entonces, para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? Entonces, de resto, pues es más fácil como mapas conceptuales y el de hoy que es el de consultar y pues escribir. ¿Listo, señor Javier? Tiene que hacerlo en un documento y después cargarlo. ¿Listo? Entonces, o lo puede hacer a mano, le toma la foto, envía la foto por correo y lo descarga y sube la foto. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? O- Ok. Entonces, quedamos aquí conectaditos. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud que les surja? Me hablan. Por favor, no me van a escribir por el chat si no me hablan. Y porque pues yo voy a estar calificando en la otra página y pues no veo el chat. Listo, entonces me hablan, me dicen, profe, por favor, yo necesito tal cosa para yo poder estar pendiente. ¿Listo? Carmen, ¿vas a decir algo? Listo. Señora. Sí, señora. ¿Listo? La idea es que ustedes de aquí a mañana a medianoche hayan entregado las 12 actividades. ¿Listo? Para que puedan pues terminar satisfactoriamente el curso. No importa si lo entregaron el lunes o lo entregaron el jueves o el viernes, pues igualmente hay que tener en cuenta, pues yo no soy muy dura con las notas, pero hay que tener en cuenta que pues si una persona la actividad del lunes la entregó pues el lunes y se sacó 100, pues no, la persona que la entregó el jueves o el viernes la actividad del lunes, pues no se va a sacar 100. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso con respecto a las notas, pero pues tampoco es que yo vaya a ser muy dura, así que, mejor dicho, voy a perder el curso, no, tampoco. ¿Listo? Entonces, no siendo más, señora María, sí, listo. Entonces me regalan unos 5 o 10 minuticos, dependiendo cómo esté corriendo el internet rápido, que cargue a YouTube y les comparto el link como todos los días, ¿listo? Entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la grabación, nos quedamos aquí juiciositos trabajando. ¿Alguna duda, pregunta? Pues me la hacen y nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana. Último día, último esfuercito y terminamos. ¿Listo? Que esté muy bien, señor Javier. Espero que pueda entregar todas las actividades. ¿Listo?